Ok, vamos a darle un par de minutitos a Eric para que nos habilite el examen de cada uno y entonces puedan ver en los intentos que hicieron típicamente en qué preguntas se equivocaron, en qué temas tenían su debilidad y entonces podemos irlo aclarando. Nos avisas, Eric, cuando ya esté hecho eso. Sí, profe. Abrir la página. Listo. Yo creo que ya debería poder. Por favor, me confirma. Entonces, por favor, todas y todos entren a su Moodle y verifican que puedan ver su segunda evaluación. Sí, señor, ya pude entrar. Perfecto. Entonces, por favor, hagan cuidadosamente una revisión de los puntos y temas donde tuvieron sus dificultades y vamos discutiendo qué tipo de preguntas tienen. Ok, quien esté listo de hacer su revisión y tenga inquietudes puede irlas haciendo. Entonces, para los que acaban de ingresar, Juan Camilo, creo que Geraldine también acaba de ingresar hace un momento. Entonces, estamos revisando en el Moodle el segundo parcial. Ustedes tienen acceso a sus ensayos, entonces revísenlo para que puedan mirar en qué puntos se equivocaron y qué inquietudes tienen. La idea de esta retroalimentación es poderles clarificar detalles frente a los puntos donde están más débiles. En mi caso tengo problemas con la transforma de Fourier, polinomios y Sturm-Liouville. Ok, vale.
Entonces, frente a transformada de Fourier, Fabio, tú tienes identificados cuáles son los problemas que tienes. Les pido que si tienen micrófono es mejor que lo habiliten para poder agilizar la respuesta, ¿cierto? Si no tienen, pues escriben por el chat, no hay ningún lío. Buenos días, profe. Hola, buenos días, Fabio. Sigue, Daniel, por favor. O Daniel, Daniel, está también ahí. Profe, tengo una preguntita de transformada de Fourier. Sí, Lo que claro. pasa es que estaba haciendo el ejercicio que dice, dada una función y aparece, bueno, una función que hay que hallar su transformada inversa. Lo que pasa es Correcto. que al hacer la operación, al hacer la integral, pues me sale una expresión súper larga y no sé si de pronto estoy cometiendo algún error ¿Cuál, cuál, fun- operacional. cuál función? Eh, tengo una función que va está en, bueno, ¿cómo es? Es constante entre -2 y 2. Entre Sí, -2 y 2 vale 10. sí. Y son rectas entre -4 y -2 y 2 y 4. Ok, como un trapecio. Sí, señor. Sí, es eso. Entonces, ahí hay varias cosas importantes. La primera es, uno conoce las propiedades de la transformada de Fourier. Sí, Entonces, señor. cuando uno conoce las propiedades de la transformada de Fourier, sabe que si la función es par, la transformada es par. Y si la función es impar, la transformada es impar. Entonces ya eso te lleva a descartar muchas de las respuestas que hay ahí, ¿vale? Ah, O sea, ok. esa función que tú me estás diciendo es una función claramente par. O Ajá. sea, tienes una reflexión especular frente al eje Y. Entonces, como esa es una función par, su transformada tiene que ser par. Entonces, creo que de todas las que te aparecían como solución, ya puedes descartar como tres y te quedan dos posibles. Entonces, lo que debo hacer es en cada intervalo de la función hacer la integral. Pero la integral en ese caso es muy sencilla. ¿Y por qué Ujú. es muy sencilla? Porque es la integral de una línea recta multiplicado por la exponencial, que lo puedes hacer por integración por partes. Sí. Eh, y en la constante es simplemente integrar la exponencial. Entonces, esa no puede ser una integral larga de hacer, ¿no? O sea, es una integral realmente sencilla porque tienes que es una cosa de la forma x por la exponencial, que como te digo, la haces por integración por partes, y Ajá. la otra que es una constante, pues se saca la constante de la integral, integra la exponencial. Obviamente, como la función es par, la integral te tiene que dar real. Y entonces, pues haces las integrales. Si quieres, las haces a mano, si quieres, usas matemática, pues tienen muchas herramientas para hacerlo. Realmente es una integral muy sencilla la que tienes que hacer ahí y pues no tienes problema al obtener el resultado, ¿no? Ah, ok, profe, muchas gracias. Sí, tal vez estaba un poco confundido con lo de la función par. Creí que era hacer la integral para toda la función. Sí, o sea, tú la puedes hacer Sí. para toda la función, pero finalmente se convierte en la integral de -2 a 2, ¿no? Porque todo en el resto de intervalos vale cero, ¿no? Ajá, Entonces, sí. es la integral de -2 a 2 de esa función y simplemente es un ejercicio de integración de esos normales del cálculo integral, ¿no? Ah, ok, profe. Vale, muchas gracias. Ok, con gusto. Digamos, en eso que está preguntando Daniel, hay una cosa que es interesante y es que la parte clave es escribir bien las funciones, ¿no? O sea, como hay líneas rectas, entonces escribir bien la ecuación de la línea recta en cada uno de esos dominios, donde es constante escribirlo como constante. Y ya después de dada la función a tramos, pues uno integra de -2 a 2 partiendo en los intervalos en donde la función cambia. Por ejemplo, no recuerdo cuál es el intervalo de ese ejercicio, pero
si uno tiene que la primera línea recta está definida de A a B, entonces parte la integral primero de A a B, luego la segunda función está de B a C, entonces integra de B a C. Y si la tercera línea recta está de C a D, pues integra de C a D. Y eso es todo. Tiene que sumar el resultado de las tres integrales, ¿no? ¿Está claro? Vale, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor? En el caso, profe, de el análisis de las gráficas, Sí, tengo problemas ahí, no entiendo. ¿Puedo compartir pantalla? claro, comparte la pantalla, de eso se trata. Sí, lo estoy presentando. Sí, ahí está entrando. Vemos, ajá, ahí está, perfecto. Sí, dime. Por ejemplo, en esta parte, profe, no sé cómo analizar este ejercicio Este con ejercicio, solución gráfica. sí, este ejercicio buscaba mirar que ustedes hubieran estudiado lo de la transformada de Fourier. Y entonces una de las propiedades de la transformada de Fourier directa es que una función gaussiana, como la que tienes ahí, transforma gaussiana. O sea, ahí no hay que hacer nada. Si quieres poner una función gaussiana y transformarla, pues te das cuenta de que transforma en otra gaussiana. O sea que de las opciones que tenías para responder en ese ejercicio, la respuesta correcta claramente sería la E, que es otra gaussiana. Ok, ¿Sí? Por ejemplo, en el que sigue, tú tienes ahí, lo acabé de decir, ¿cierto? Una función par, que si tú miras el origen en cero, lo que tienes al lado derecho y lo que tienes al lado izquierdo es igual, ¿cierto? sí, Entonces es señor. una función par. Entonces tu transformada tiene que ser una función par. Miremos de las soluciones que tienes ahí, tienes la primera que es par, la segunda que es par, la tercera es par, pero la cuarta no es par y la quinta no es par. O sea, ya con eso podrías haber descartado D y E, ¿vale? Entonces, ahora, sí, la respuesta a esa es la C, correcto. ¿Cómo se resuelve entonces el ejercicio? Simplemente escribes la función f de x en forma analítica. ¿Puedes subirle un poquito a la función que les estoy dando? Perfecto. Entonces, esta función escrita como una función a trozos, ¿cómo es? Es 0 para esto que tienes en el eje X, es que no alcanzo a ver, está muy chiquito, ¿le puedes agrandar? Ok, eso está en el espacio de las K, hay que llevarlo al espacio de las X, ¿no? Entonces, la defines así. Para K menor que 4, la función vale 0. Para K entre menos 4 y 2, la función vale 5. Para K entre menos 2 y 2, la función vale 0. Para K entre 2 y 4, la función vale 5. Y para K mayor que 5, la función vale 0. ¿Comprendiste eso que acabé de decir? Sí, es a tramos. Ok, es una función a tramos y la expreso de esa manera. O sea, f de k va a ser esa función a tramos. Y ahora tengo que hacer la integral que me define a mí la transformada inversa de Fourier. ¿Cómo es la transformada inversa de Fourier? Es la función f de k por e a la i kx, ¿no? Entonces, tú lo que haces es meter esa función allí y hacer la integral. Como son constantes, ¿cierto? En dos tramitos. Entonces, hacer toda la integral es coger la integral que va de menos 4 a menos 2 y sumarle la integral que va de 2 a 4, porque las otras integrales en los otros dominios son cero, ¿no? Sí, señor. Y ya, eso es todo lo que tienes que hacer, integrar la función exponencial, que es muy sencilla de integrar, ¿cierto? Ok, o sea, el concepto fundamental es la paridad y la imparidad que tenga la función.
esa es la primera cosa, ¿cierto? Que te ayuda a descartar soluciones. Pero sí, pero para poder definir cuál es la gráfica al final, pues tienes que representar la función f de x en su forma tramos y hacer la integral correspondiente de la transformada inversa. Y ya, eso es todo lo que hay que hacer. Y la integral es una integral muy sencilla porque es una integral, como te digo, de números constantes, ¿no? Entonces Sí. es una constante por la exponencial, eso es muy fácil de integrar, ¿no? Profe, o sea, si yo tengo una función continua y me piden su transformada, me va a devolver una función continua, ¿cierto? Y si No, es, siempre te va a devolver continua. O sea, por ejemplo, en este caso tú tienes una función que es una función discontinua, ¿cierto? Esta que estoy dando originalmente. Pero acuérdate que en el lenguaje de Fourier, esas funciones discontinuas, lo mismo que en el caso de las series, la transformada te va a devolver una función que es continua, es decir, que le asigna el valor medio a los límites laterales de la discontinuidad. O sea, ya desde el momento en que pasamos por las series, dijimos que para Fourier describir una discontinuidad no es problema porque ella asigna el valor medio de los límites laterales de la discontinuidad. Entonces, para efectos de la transformada, esta función que les estoy dando aquí es una función que viene en cero y hace un salto continuo al valor de 5, pasando por el valor medio de esos límites laterales que sería 2.5, ¿no? O sea que el valor, por ejemplo, de la función en menos 4 sería 2.5. O sea, no hay ningún problema en que la función sea discontinua. Pero lo que es importante de eso es que si lo bajas, baja por favor la gráfica. Fíjate que la solución al problema es la letra C. Y esa letra C te está diciendo que en efecto hay una función que tiene comportamientos muy singulares en unos determinados puntos, ¿no? Y esos comportamientos muy singulares están relacionados con el tratar de describir esas singularidades que aparecen en la función original, ¿no? Entonces, pues porque son picos muy pequeños. hay picos muy pequeños, pero fíjate que son picos, o sea, hay picos grandes. A lo que me refiero como singularidad es que fíjate que hay ciertas partes de la gráfica de f de x que no son derivables. Todos esos picos que caen en el eje cero son picos no derivables, ¿cierto? Entiendo. Sí. Ok, profe, a ver si entiendo. En este caso, esta es una función discontinua y me están Sí, pidiendo transformada inversa. sí, Él me va a devolver una función continua, ¿cierto que sí? correcto. Siempre te va a devolver una función continua. Sea transformada inversa o transformada de Fourier, siempre me va a dar una función continua. Correcto, Ok, correcto. Ese es otro aspecto que frente a los resultados que tienes ahí, baja por favor. Por ejemplo, la función b, a pesar de que es par, no podría ser solución porque es una función discontinua. entiendo. Ni esta ni la de... Ah, bueno, La eso es d, impar. la Eso es impar. e. Esas no, y además son impares, ¿no? La Fíjate, E son impares, sí, señor. fíjate que hay muchos criterios para uno discernir cuál puede ser la solución. Claro, si necesita la forma funcional exacta que da la transformada, hay que hacer la integral. Eso es inevitable. Pero uno sí puede discernir qué propiedades pueden no tener la transformada o su inversa y con eso descartar muchas posibilidades, ¿no? Sí, señor. ¿Vale? Interesante. Por ejemplo, en esta, ¿no? Ya con lo que hemos discutido, ¿no? Esto Es es, impar. esta es una función par, ¿cierto? Ah, sí, señor. Par porque tú tienes una reflexión especular con respecto al eje Y. Entonces, eso es una Sí, función par. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser par.
Y creo que dentro de las opciones está la primera, que es par, la segunda, que a pesar de ser par no puede ser porque es una gaussiana, y ya dijimos que lo que transforma gaussiano es gaussiano, o sea, Sí, esa no señor. puede. La tercera es par, podría ser. La cuarta es par, pero discontinua, no podría ser. Y la Eh, de... y la es impar, o sea, tampoco puede ser, ¿no? Entonces, digamos que en este punto, a ojo de buen cubero, la respuesta tiene que ser la A, ¿no? Que es la que tiene un comportamiento suave, derivable en todos los puntos, etcétera, de la función que se les está dando original. Bueno, de todas maneras, en la función original, si subes un poquitín más, yo cuando hice este punto, les puse la función f de x igual a módulo de seno de x, que no es exactamente la función que está graficada acá, solamente para que tuvieran en cuenta de que la curva que está definiendo esa función es de la familia del seno, ¿no? Porque uno podría pensar que son parábolas o que son otro tipo de curvas. Entonces, la idea de esto es hacerle la transformada a esta función. Claramente, como es un valor absoluto de una función trigonométrica seno, pues está poniendo los dos lóbulos de una oscilación del seno hacia arriba por ser valor absoluto. Es una señal Y rectificada. claro, rectificada, correcto. Y lo que quería que miraran era cuál era el periodo de esa función. Esa función, como se les dice ahí, va de -4 a 4. Entonces ustedes pueden escribir la forma funcional de la función a tramos de esa gráfica, que es f de x es igual a 0 para valores de x menores que 4, y que menos 4, perdón, y mayores que 4. Y vale el valor absoluto del seno de pi x cuartos si estoy entre -4 y 4. Entonces, si le tomo la transformada a esa función, pues encuentro la solución, que es la letra A. ¿Ok? Ok. Muy bien. A ver, ¿qué problemas tuviste en eso de los polinomios? A ver, vemos. Miremos el... Ojo que esta retroalimentación les está quedando grabada ahí y la pueden tener accesada. Eric la puede subir al Moodle. ¿Vale, Eric? Para que después en el fin de semana vuelvan y la miren y repasen. Y si tienen dudas, pues me escriben, no hay problema. Cuéntame, Fabio. ¿Este problema tienes dudas en él? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces dice lo siguiente, tienes unos polinomios de Legendre, ¿cierto? El valor 1, el valor x, el valor 1/2 de 3x cuadrado menos 1, el valor de 1/2 de 5x al cubo menos 3x, y el valor de p sub 4, que es 1/8 de 3x a la 4 menos 3x a la 2 más 3, y p5 que está definido ahí también. Y les dicen a ustedes que se desea expandir la función f de x igual a 1 si x está entre -1 y 0, y 2 si x está entre 0 y 1. Los tres primeros coeficientes no nulos de la serie. Entonces, a ver, aquí volvemos al punto. ¿Esa función f de x es una función par o impar? ¿Tú qué piensas? Es impar. ¿Seguro? Esa función f de x no es ni par ni impar, ¿vale? Porque la definición de par es que el valor que tienes en el dominio positivo de la función sea el mismo valor que tienes en el dominio negativo. Y una impar sería el valor que tiene la función en el dominio positivo tiene que ser igual a menos el valor que tiene la función en el dominio negativo, ¿cierto? Tiene que pasar por 0 también, ¿cierto? No, porque podría ser discontinuo, pero dos laminitas, ¿cierto?
En ese caso esa sería la impar. O sea, la par sería así, sería que los dos tramos conecten uno con el otro. Y la impar es así. En el extremo positivo, en el dominio positivo vale 2 y en el dominio negativo vale -2. Sí, ¿Ok? sí, bien. En este caso, esa función no es ni par ni impar. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque los polinomios de Legendre, como tú ves ahí, son o pares o impares. Uno es un polinomio par, X es un polinomio impar y así sucesivamente. Entonces, cuando a uno le dicen que calcule los tres primeros coeficientes y la función no es ni par ni impar, entonces tiene que utilizar los tres primeros polinomios, o sea, el primero par, el segundo impar, el tercero par, para poder describir una función que no tenga paridad definida. Si la función, por ejemplo, es impar, entonces tienes que utilizar los polinomios impares, entonces los tres primeros coeficientes estarían dados por P sub 1, por P sub 3 y por P sub 5. Si la función fuera par, entonces los tres primeros coeficientes estarían dados por P sub 0, P sub 2 y P sub 4. ¿Correcto? Hasta ahí está claro. Sí, señor. Entonces, ya lo que tengo que hacer es lo siguiente. Como yo sé que esa es una base y quiero expandir esa función, entonces lo que tengo que hacer es, a través de una combinación lineal de los polinomios, ¿vale? A través de una combinación lineal de los polinomios, yo tengo que reproducir la función f de x, ¿vale? O sea, de P sub 0 a P sub 5 y lo sumo. Claro, tienes que coger el P sub 0, el P sub 1, el P sub 2, hasta ahí, porque te piden determinar los tres primeros coeficientes, Ah, sí, señor. ¿cierto? Y entonces de ahí obtienes los coeficientes que necesitas para la expansión del polinomio. Es decir, tú tienes que mirar, digamos, cuáles son la forma. Una manera de esto es usar la ortogonalidad, ¿cierto? Yo puedo usar la ortogonalidad, hacer la expansión y como sé que ellos son ortogonales, entonces multiplico al lado izquierdo por cada polinomio a la función f de x y la integro en el dominio, o sea, de -1 a 1. Y como ellos son ortogonales, pues de ahí despejo los coeficientes de la suma y ya. O sea, hago lo que hago siempre para despejar coeficientes en una base completa, ¿no? Listo. ¿Te quedó claro? Sí, señor. Vale. Listo, profe. Entonces, voy a seguir revisando para dejar espacio para mis compañeros. Que deben Vale, tener y dudas. las otras inquietudes, pues volvemos. Aquí no hay Li- afán. Listo, sí, señor. Voy a Vale, compartir mi pantalla. ¿quién sigue? Ah, muy bien, Renzo. Gracias por la pregunta. ¿Tienes micrófono, Renzo? No. Para hablar contigo un momento. Sí, por favor, ¿lo activas? Buenos días, profesor. Hola, hola, Renzo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, gracias. Renzo, sí, el tema de Sí, lo demostramos en clase y si lo recordamos dice lo siguiente, que la integral de la función f de x al cuadrado integrada en x de menos infinito a infinito es igual a la integral de menos infinito a infinito de la transformada, del módulo de la transformada al cuadrado integrado en k. Entonces, lo único que pedía ese problema era reconocer cuál era la transformada de la función f de x que les daban allí y simplemente dentro de la integral elevarla al cuadrado. Eso era todo lo que pedía ese ejercicio. O sea, la equivalencia de la integral que se les daba era simplemente, no recuerdo exacto cuál es. Tú tienes el punto y si quieres comparte la pantalla y lo miramos. sí, profesor, aquí lo tengo ya Por favor, presente. por favor. Sí. Que sí, ahí
Es que era la integral de... es que tú la transformabas del seno, era una delta de Dirac, ¿no? O bueno, una suma de Déjame, deltas. déjame mirar qué ejercicio es, porque no lo recuerdo. Entonces, si me lo muestras Listo, ahí, profe, aquí. ya No está. sé si ya se ve, porque mi Sí, se internet ve. está pésimo, Leo, pero leo tu examen, no veo tu examen perfecto, no hay problema. creo que era la pregunta 3. Ah, Acá es. aquí, muy bien. Ah, pero es que la integral del seno es una delta, Renzo, si el seno está definido en todo el eje de menos infinito a infinito. Pero esta función es solamente seno de x entre menos pi y pi y por fuera es cero, Ah, sí, que no es lo mismo, ¿cierto? sí, Entonces, ahí está señor. diciendo, mira, la integral de ese seno al cuadrado definido de esa manera, ¿a qué cosa es igual? Y uno puede mostrar muy fácil que la integral de seno de x entre menos pi y pi por e a la menos pi kx de x te lleva a una integral que es como la que tienes, a ver si me acuerdo, esa. Yo creo que es la que tiene signo menos. Sí, o sea, sería la letra B. O sea, Ah, fíjate listo. que como la transformada de ese seno de x definido en ese dominio es seno de kpi sobre k cuadrado menos 1, Ujú. entonces cuando yo calculo por teorema de Parseval, esa integral que tengo arriba tiene que ser igual a eso al cuadrado de la transformada, que es lo que tienes adentro. Sí, señor, sí, no, ya vi de una vez. Lo primero que usted dijo ya quedó Sí, clarísimo. eso no es seno en todo el eje, ¿cierto? Es solamente seno en el tramo de menos pi a pi, por fuera vale cero, o sea, es otra función, Sí, sí, señor. ¿vale? Sí, vale, profe. ¿Alguna pregunta más de esa parte? Mm, creo, bueno, algunas ya las aclararon y pues no sé, no voy a seguir revisando y Revisa y si otra vez vale, tienes pues, preguntas, no hay vale, ningún profe, problema. gracias. Muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? Revisen bien, donde hayan tenido dudas, inquietudes, que la cosa no les haya funcionado, que hayan tenido, digamos, una confusión, que no comprendan aún. Por ejemplo, Cristian tiene alguna dificultad con algún punto que no se haya discutido. Por el momento, pues tenía lo de los convertir en serie de polinomios de Legendre, pero Sí, ya ya me quedó la... claro. Sí, Ok. pues Ahí lo... en sí, los ejercicios que se pusieron en el examen, había con funciones pares, con funciones impares, con esa función que acabamos de mirar, que no es ni par ni impar. O sea, cada situación es diferente, ¿cierto? O sea, si la función es par, entonces hay que expandirlo en los polinomios pares. Si la función es impar, hay que expandirlo en los polinomios impares. ¿Ok? Y si la función no tiene paridad, pues se expanden los tres primeros polinomios involucrando tanto pares como impares. ¿Correcto? Sí, señor. Vale. Muy bien. Más preguntas. Stephanie, Paula, Laura, Profe, Jesús, dime. disculpe, lo que pasa es que hubo un ejercicio donde tocaba calcular el ángulo de rotación. Sí, de la matriz. Sí, bueno, ese Sí. ejercicio yo no supe. Por favor, nos lo compartes y lo miramos. Sí, profe. A ver, acá un momentito. Un momentito, no lo encuentro. Ah, a ver, en este otro. Aquí, listo. Mm,
Ok, Sí. vale. Y Dale. también había otro igual, pero sin el cuadrado, entonces ninguno de los dos lo pude desarrollar. Bueno, ¿no? entonces la idea es la siguiente. Ahí les están diciendo exactamente lo que hay que hacer. Es la matriz al cuadrado. Entonces hay que calcular el cuadrado de la matriz, o sea, multiplicar la matriz por ella misma, ¿no? Ujú. Eso no tiene problema, ¿vale? Y ahora lo que te están diciendo aquí abajo es que cojas esta matriz P, le saques la traspuesta conjugada, como es real, pues es la traspuesta. Entonces, la P daga sería coseno, seno, menos seno, coseno. La multiplicas por la matriz M, que es el cuadrado que calculaste arriba, y luego por la matriz P. ¿Correcto? Sí, señor. Pero lo importante es que te tienes que fijar en el término de ese producto que sería igual al que queda en esta posición. Lo que te quede de este producto de la matriz lo igualas a 0. Porque como este es un proceso de diagonalización, pues lo que le tienes que exigir a esta matriz es que ese término sea 0. Y entonces ahí te va a quedar una expresión con senos y cosenos y la despejas. No, Y profe, no entendí. O sea, ¿cómo? a mí me da un resultado después de hacer esta operación de acá. No sé si puede ver el puntero mío, ¿sí? Exacto. Como esto es una matriz, excúsame, como esto es una matriz 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, el resultado es una matriz 2 por 2, ¿correcto? Correcto. Y entonces te va a quedar un término en la posición 1 o 2, o sea, donde está el 0 de la matriz. Sí, Entonces, ese término que te queda en esa posición lo igualas a 0 ok. y de ahí despejas teta. Eso es todo. Ok, ok. Ok, profe. Muy También sencillo. hubo otro ejercicio que era, déjeme ver si lo encuentro por acá. Sí, no, eso, muy buena tu pregunta. En el parcial hubo 27 personas que sacaron las 15 preguntas correctas. Y a todos les cayó alguna de esas de matriz. Entonces, sí, hay que hacerlo con cuidadito. Entonces, si quieren, lo hacen ahí en un papelito, lo que les estoy diciendo, y me lo muestran para ver que el despeje del ángulo lo estén haciendo bien, pero no tienen ningún problema. O sea, si hacen eso que les digo, el resultado les da directo. Pero sí, pero hazlo, Renzo, y me lo muestras, no hay problema. No hay afán. Jesús, la pregunta 7. Sí, señor. Esa la intenté hacer, pero no me ha dado tampoco por ningún lado, pues, obtener un... Pero esa pregunta es sencilla, mira. ¿Cómo? Simplemente, Ok. esa pregunta es sencilla, mira. Tú estableces la ortogonalidad, o sea, haces la integral de P sub 1 por P sub 2 y lo integras en X, ¿correcto? Sí, señor. Y como eso tiene que ser 0 porque son ortogonales, entonces esa integral da 0, ¿cierto? Sí. Y ahora lo que haces es lo que te está diciendo el punto. De la integral que te quedó, pues reemplazas X por coseno de teta. Y al integrar, al reemplazar X por coseno de teta, te vas a dar cuenta que automáticamente te aparece el resultado. O sea, ahí, Mm, ahí no hay que hacer absolutamente nada raro. No, sino que yo cuando hacía el producto interno, yo hacía el cambio de variable desde antes de Ah, integrar. bueno, pero no tampoco hay problema. O sea, puedes hacerlo antes o puedes hacerlo después. Lo que pasa es que si lo haces antes es más difícil de ver, ¿no? Si Sí, yo sí. lo hago en X es mucho más sencillo. O sea, multiplico X por un medio de 3X cuadrado menos un medio y lo integro término a término y luego reemplazo X por coseno y utilizo alguna identidad trigonométrica y el resultado me da de una. La respuesta a ese punto, si mal no recuerdo, es la letra D. Coseno al cubo de teta, seno de teta,
igual a 1/6 de la integral de 0 a pi del seno de 2 teta de pi. Ok, profe. ¿Qué otra por ahí sería? Profe, ¿será que puede repetir ese mismo punto otra vez? Claro, con todo el gusto. Sí. Jesús, ¿puedes ponerlo? Sí, ya. Sí, lo que acabamos de decir es que los dos polinomios de Legendre son ortogonales, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, entonces lo que hago es integrar el producto de x por 1/2 de 3x cuadrado menos 1 de x. Integro eso, ¿no? Expreso la integral, más bien. ¿Correcto? Sí, señor. Y entonces, lo que hago es reemplazar la x por coseno de teta. ¿Vale? Ok. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Y entonces, al reemplazar la x por coseno de teta, pues simplemente cojo la integral y los dos términos, el que lleva el x al cubo y el que lleva el término de x nomás, lo separo las dos integrales y el resultado pues es lo que tiene ahí. O sea, no hay truco. Sí, señor, ya lo miré. Gracias. Vale, Bueno, sé que había otro, a ver, de estaría de transformada. en ese, para en ese de la serie. En A este. ver, exacto. Estos problemas eran no había nada que hacer, era simplemente Sí, tener profe, es verdad. el concepto claro. O sea, una parábola de la forma ax cuadrado más bx más c es una parábola que ustedes saben que puede ser de cualquier tipo, puede tener el vértice en cualquier punto en ese dominio entre menos L y L. Por lo tanto, esa curva no es ni par ni impar. Entonces yo no puedo usar una base ni solo de senos ni solo de cosenos, tiene que ser una base que tenga todo. Y como va de menos L a L, pues no puede estar normalizada en pi. Por lo tanto, la respuesta correcta a esa pregunta es la A, que está ahí. Sí, señor, claro. ¿Vale? Me di cuenta de eso después. Ok. Nos preguntaba una de las niñas que tenía problemas en un Sturm-Lubin. Si quieren, miramos el de la niña que me estaba pidiendo el problema de Sturm-Lubin. ¿Quién era? ¿Me recuerda? Yo, profe, ya te compartí la Paula. pantalla. Por favor, me compartes tu pantalla, Paulita. Segundo. Vayan Ahí. pensando sus preguntas ahí para que lo que tengan que verificar, pues lo volvamos a mirar. Profe, el de Oh. ayer la pregunté A. Ok, muchas gracias por la pregunta. Lo que necesitas ahí es... Ahí, perfecto. Ya. ok, gracias. Entonces, ahí tienes un típico problema de Sturm-Lubin, lo tienes que resolver. Como esa es una ecuación del tipo Euler-Cauchy, sabes que la solución es de la forma x a la r, ¿cierto? Entonces, reemplazas x a la r allí, y entonces, al reemplazar x a la r allí, pues tienes la forma de la solución. La solución va a dar de la forma que está escrita ahí en el problema, ¿cierto? Entonces, Sí. lo que les estaba preguntando a ustedes es simplemente que digan cuál es la constante de normalización en este caso. O sea que tú tienes que integrar el cuadrado de esa función en el dominio de 1 a 5. Eso es todo lo que hay que hacer. Y multiplicarla por la función de peso. Que la función de peso la sacas de la ecuación, ¿cierto? Sí. O sea, ¿cómo sacamos la función de peso? Pues hay que buscar el factor integrante. El factor integrante en ese caso es, tienes que evaluar el exponencial, 1 sobre a sub 2, o sea, 1 sobre 3x cuadrado, por la exponencial de la integral
de 2x sobre 3x cuadrado de x. Haces esa integral y eso te da el factor de peso, ¿correcto? Sí. Y ya lo único que tienes que hacer es el cuadrado de esta función que te están dando ahí, de y sub n al cuadrado, por la función de peso, hacer la integral de 1 a 5, y eso te tiene que dar 1, ¿no? Porque está normalizado, entonces de ahí despejas el valor de a. Ya, gracias, profe. Me faltaba lo de la función de peso y creo que por eso era que no me daba. Y ese era el detalle, ¿cierto? Había que fijarse de que en este problema pues hay función de peso distinta de 1, entonces hay que incluirla en la normalización. Listo, profe, muchas gracias. Y aquí Todo, había yo ¿sí? esa misma ecuación. Es el mismo problema, ¿cierto? Entonces, lo que tienes que hacer es lo que te dije anteriormente. Pones ahí como es una Euler-Cauchy, pones x a la r en tu función y de x, sacas la ecuación característica. La ecuación característica te va a dar, para tener resolución no trivial, te va a dar una parte real y una parte imaginaria. Entonces, la parte real te da, creo que es un sexto, entonces te queda x a la 1/6. Y por el otro lado te va a quedar una cosa de la forma x a la más menos y raíz de alguna cosa por x, ¿no? Entonces, entonces, esa cantidad que te queda en ese exponencial, le haces un cambio de base, la expresas de la forma e a la logaritmo natural de x. Acuérdate que la base de x siempre uno la puede expresar como e a la logaritmo natural de x. Y entonces, haciendo eso, te va a quedar una forma exponencial e a la i logaritmo natural de un valor, y de ahí te sale entonces la función trigonométrica seno, ¿no? Porque como tienes una combinación lineal de e a la i teta más o menos e a la menos i teta, entonces de ahí te sale la función trigonométrica seno. Hazlo con detalle y si quieres me lo muestras y te oriento ya si la realización pues completa está bien hecha. Pero la idea general es esa. Bueno, profe, muchas gracias. Lo voy a hacer un poquito. Por la respuesta anterior, si miras tu punto anterior, mira la anterior, me preguntaste. Anterior, aquí está la respuesta a esa pregunta, ¿no? Porque Sí. el yn es x a la 1/6 por seno de eso. O sea, esa es la que te tiene que dar, no, pues esa es la que te tiene que dar la respuesta. Listo, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Más preguntas, por favor. Pregunten con toda confianza. Profe, yo tengo un problema, pues no entiendo esa parte de me dice sacar que las autofunciones sean ortogonales de acuerdo a la relación. Espera que se parte la pantalla. Sí, déjame mirar a ver. Espera. Profe, ya. Dime, sí. Mira, este punto. Sí. Ok. Entonces, Entonces, en ese punto lo que tienes que hacer son varias cosas, ¿no?
La primera cosa es sacar la función de peso, Sí, señor. que tú la haces con el factor integrante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se saca el factor integrante? Pues lo vimos en clases 1/3x², que es este primer término que está ahí acompañando la segunda derivada, por Sí, señor. el exponencial de la integral de 2x dividido 3x² por dx, ¿correcto? Sí, señor. Ese resultado es el factor de peso. Y ahora, para sacar las autofunciones, es lo que le estábamos aclarando a la compañera anteriormente, es pones una función x a la r en donde está el d de x, porque eso es una ecuación de Euler-Cauchy, y entonces eh, obtienes la ecuación característica, y del análisis de la ecuación característica escribes las soluciones, las soluciones que son senos, ¿no? Entonces, para escribir la integral con la condición de ortogonalidad que tiene tu problema, pues básicamente tienes que escribir la función de peso multiplicada por las dos funciones que son ortogonales, ¿cierto? Y, Ok. eso te tiene que dar proporcional a la delta. La respuesta correcta en ese caso es la letra B, Ok, sí. ¿vale? Entonces, te invito también a que lo hagas con detalle y siguiendo esos pasos que te acabo de ilustrar. Y si tienes problemas, pues con todo gusto yo te puedo ayudar, Ok, muchas gracias. ¿vale? Una pregunta más. Profe, buenos días. Hola, Stephanie, ¿cómo andas? Bien, sí, señor, gracias. Es que tengo una duda con un problema de StumLibet. Sí, por favor, ¿compartes tu pantalla? Sí, señor. ¿Listo? Todavía no ¿Está en la pantalla? ya ahí está entrando. Ya, Ah, ahora es que tengo una duda con este problema, la pregunta 13. sí, dime. Me dejó un poco confundida porque, pues, si no vi como las condiciones complementarias, entonces no sé cómo proceder. Bueno, para definir si el problema es regular o singular, pues la idea es que si no te dan las condiciones complementarias es porque el problema está pensando que debes analizar la parte de singularidad, ¿no? Entonces, cuando te dan la ecuación ahí, tú lo primero que haces es mirar que en cero eso tiene problemas, ¿cierto? Sí. En cero tiene problemas porque si la x es cero, el coeficiente de la segunda derivada se anula, ¿no? Entonces, eso tiene problemas. Ahora, la otra pregunta es, esa ecuación no está en su forma autoadjunta. Entonces, realmente para volverla a su forma autoadjunta hay que multiplicar por una función de peso, ¿no? Por un factor integrante. Integrante. Entonces lo calculas 1 sobre x por e a la 1 menos x sobre la integral de 1 menos x sobre x, ¿no? Y entonces cuando haces eso, te das cuenta qué forma tiene la ecuación en infinito, ¿cierto? La función de peso aquí es 1 sobre x, la integral de 1 sobre x es x, logaritmo natural de x, da la x, me da x, está dividido entre x, esa se cancela, y te queda la otra, que es e a la menos x. Entonces, fíjate que la función de peso te va a dar algo como e a la menos x. Entonces, cuando tú multiplicas x por e a la menos x, a toda la ecuación, te das cuenta que cuando x es 0, la ecuación es singular en ese valor. Y cuando x es infinito, también se hace 0 porque es e a la menos x, ¿no? Entonces, la respuesta es muy sencilla, el problema es singular en x igual a 0 y en x igual a infinito.
No, profe, muchas gracias. Perdón, Sí, sí, dime. ¿puede repetir ese punto 13 de la compañera, por favor? Sí, claro, con todo gusto. Cuando tenemos un problema singular, dijimos en clase que era porque se anulaba el término de la segunda derivada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta ecuación particular, fíjense que el coeficiente de y segunda es x, que se hace cero cuando x es cero, por supuesto. Entonces, ya ese problema tiene un punto singular en x igual a 0. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Vale. Ahora, no está en su forma de Sturm-Liouville. Para que esté en la forma de Sturm-Liouville, la derivada del a sub 2 tiene que ser igual a la sub 1. Entonces, como no está en su forma de Sturm-Liouville, lo llevo a la forma de Sturm-Liouville, que es 1 sobre a sub 2, o sea, 1 sobre x, por el exponencial de la integral de 1 menos x dividido x de x. Y entonces, cuando hago esa integral en el exponente y simplifico, todo ese factor integrante me queda como e a la menos x. Entonces, para que esto quede en la forma de Sturm-Liouville, hay que multiplicarlo todo por e a la menos x. ¿Vale? Entonces, cuando lo multiplico por e a la menos x, me doy cuenta de que el a sub 2, ya convertido en la forma de Sturm-Liouville, no solamente es singular en x igual a 0, sino también cuando x tiende a infinito, porque cuando x tiende a infinito, e a la menos x tiende a 0. Entonces eso quiere decir que eso también vuelve 0 el coeficiente a sub 2 que modifica al y segunda de la ecuación. ¿Estamos claros? O sea, su forma autoadjunta es llevarlo a la forma de Sturm-Liouville. Correcto. O sea, multiplicar por el factor integrante. Correcto. Entiendo, gracias. Vale, un gusto. Gracias, profe. Un gusto. Más preguntas. ¿Alguna inquietud más? ¿Algún examen? Para aquellas personas que no estoy viendo ahora. Carol, ¿tiene alguna pregunta? Geraldine, Juan Camilo Quintero, Mario Daniel Rodríguez, que no los he escuchado. Laura, Mercedes. Pues, profe, yo tenía ahí como unas dudas con lo de las gráficas, pero lo que hablamos ahorita con el compañero quedó claro, igual que con lo de los polinomios de Legendre. Ah, perfecto. O sea, te quedaron claras esas inquietudes. Sí, profe, muchas gracias. Vale, con todo gusto. No importa, Carol, si tienes, puedes compartir la pantalla y vas escribiendo. Si tienes alguna pregunta. Ok. Vale. Si quieres la puedes bajar un poquitico. Eso, muy bien. Entonces dice, considere la base 1xx cuadrado con el producto interno definido como esto igual a la integral de 2 a 5 de HM/HN con función de peso P de x igual 1 en el dominio de 2 a 5. Al construir una nueva base ortogonal y normalizada a través del hecho de que los HI evaluados en 2 valen 1.
Entonces, bueno, básicamente ahí lo que les piden es que se repita un procedimiento de Graham-Schmidt como lo hicimos en clase y les están diciendo que pongan esa condición de normalización, es decir, que cada uno de los polinomios evaluado en 2 sea igual a 1. Si ustedes se dan cuenta, las soluciones que tenemos ahí, todas cumplen con ese criterio de normalización. Si ustedes reemplazan la x por 2, todas les van a dar las funciones 1. O sea que todos esos polinomios están normalizados con ese criterio. Entonces, la normalización no va a ser una dificultad. Todos cumplen con la misma condición de normalización. Entonces, lo único que hay que hacer es escribir el primer polinomio como 1, el segundo polinomio lo vamos a escribir como x más una constante a, tal como lo hicimos en el Graham-Schmidt, y el tercer polinomio lo vamos a escribir como x cuadrado más bx más c. Y entonces lo que tengo que hacer es determinar a través de las ecuaciones de ortogonalidad, es decir, hacer las integrales del producto de esas funciones, igualarlos a 0, y cuando multiplico dos de ellas diferentes, y de ahí despejar las constantes. Es repetir lo que hicimos en el Graham-Schmidt. La única cosa interesante aquí es que el criterio de normalización, ¿cierto?, está impuesto para todos los polinomios y todos lo cumplen. Entonces, por esa razón, esto resulta ser superfluo en el problema porque todas las opciones cumplen con ese criterio de normalización. No sé si te respondí, Carol. Me escribes y me dices si te respondí o no. Vale, ok. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Vi que llegó Mario Daniel Rodríguez. ¿Tienes preguntas? Eric, ¿tú me puedes coordinar ahí si los estudiantes que no han intervenido lo quieren hacer? Preguntar. Sí, profe, lo que pasa es que estaba revisando pues, los apuntes donde había hecho el parcial porque... Buenos días, Mario, buenos días. Buenos días, qué pena con usted. ¿Cómo estás? Tranquilo. Cuéntame, ¿tienes algunas inquietudes? ¿Quieres compartir No, pues es que como le digo, primero estoy revisando los apuntes porque pues, no sé, tuve un problema ahí sacando un factor integrante, entonces quiero ver si era algo de... Ah, ok. Perfecto. Entonces, porque los otros pues ya me lo han ido respondiendo, muchas gracias. Vale, con gusto. Geraldine, a ver, las dudas que yo tenía ya han sido solucionadas, que eran las relativas sobre todo a la transformada de Fourier. Muy bien, Geraldine. Perfecto. No sé, las otras personas, a ver, me gustaría que todos hablen para saber cómo están. Claro, Fabio, las veces que quieras, no hay problema. Ok. Gracias, Fabio, si lo agrandas un poquitico. Gracias, sí. Entonces, a ver, ¿me quieres hacer la pregunta o quieres que miremos en general ese ejercicio? ¿Qué es lo que quieres? Sí, profe, en general, y pues ahí están dando las condiciones complementarias, o sea que el problema sería regular, ¿cierto? Sí, ese problema, déjame ver la ecuación otra vez. Acuérdate que es regular o no regular dependiendo del dominio. Ese problema es un problema claramente singular en x igual a 0, ¿cierto? Porque el coeficiente de la segunda derivada que depende de x, pues se hace 0 cuando x es igual a 0. Pero el asunto es que el dominio
de tu problema no coge el 0, ¿cierto? Sino que va de 1 hasta 5, o sea que ese es un problema completamente regular en ese dominio. ¿Ok? ¿Está clara esa parte? Sí, señor. Vale. Entonces ahora, frente a la solución del problema, nuevamente ese problema es el que explicábamos ahora. Para poderlo resolver hay que reemplazar la y por x a la r, porque es un problema de Euler-Cauchy. Entonces, cuando tú lo reemplazas allí, pues tomas la segunda derivada, la primera derivada y calculas el polinomio característico. Entonces, con el polinomio característico y las condiciones de frontera, puedes escribir la solución. Pero digamos que en este caso solamente te están preguntando por la condición de cuantización. Entonces, cuando tú escribes la solución en forma de seno, lo que discutíamos ahora, x a la 1/6 por seno de un radical. El radical es, si mal no recuerdo, es de la forma 12 lambda menos 1. Entonces, cuando uno impone las condiciones de normalización en los extremos de esa función por el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de 5. Cuando uno impone las condiciones de frontera de ese problema, pues obtiene la cuantización, es decir, los posibles valores de lambda. Y los posibles valores de lambda son los que le proveen a uno ese despeje, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que la respuesta es la D. Pero en ese punto no es necesario llevarla a su forma de autoadjunta, ¿cierto? En ese punto, no. No porque tú estás es solamente encontrando las autofunciones y los autovalores. Para llevarlo a la forma autoadjunta se utiliza cuando uno está estudiando la ortogonalidad de las funciones que necesita la función de peso, o cuando uno necesita analizar si el problema es regular o singular. Pero en general, cuando lo está resolviendo, no es necesario llevarlo a la forma autoadjunta, ¿no? Ok. Sí, nuevamente te recomiendo que este problema lo hagas en un papel y me lo muestres para ver si lo hiciste bien, ¿vale? Sí, señor. En este punto, profe, Sí, dime. Me muestras un poquito el enunciado, que es que no veo. Dice, a ver, ¿sí? Es una ecuación normal de oscilador armónico. Entonces sabemos que eso va a tener condiciones periódicas. Va a tener forma periódica la solución, o sea que la solución va a ser una combinación lineal de A veces coseno de raíz de lambda x más B veces seno de raíz de lambda x. ¿Cierto? perdón. ¿Sí? ¿Estamos o no? O Sí, sea, eso. la solución a la ecuación es A coseno de raíz de lambda x más B seno de raíz de lambda x, ¿correcto? Sí, señor. Y ahora con esa solución pues impones la condición de frontera. Entonces la condición de frontera es la que tienes ahí, que y en 0 sea igual a y' en 0 y y en pi sea igual a 0, ¿correcto? De esas dos condiciones te salen dos ecuaciones. Y esas ecuaciones simplemente dan cuenta a una ecuación trascendental, porque obviamente, como ese sistema de ecuaciones es un sistema homogéneo, pues tiene solución distinta a la trivial solamente si el determinante del sistema es igual a 0. Entonces, cuando tú haces eso, encuentras la ecuación que cumple ese sistema. La solución a ese sistema es la D.
El sistema que da es la de tangente de raíz de lambda pi igual a menos raíz de lambda. Ok, profe, gracias. ¿Vale? ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Espera, Sí, comparto pantalla. sí, claro. Mira, es con respecto a este punto. Es que no lo entiendo. O sea, Ok. Entonces es lo mismo que decíamos ahora. Tengo que construir una base basado en la teoría de Graham-Schmidt con los polinomios 1, x y x cuadrado, ¿correcto? sí, señor. Son de peso 1. Entonces quiere decir que los polinomios van a ser 1, inicialmente 1, x más a y x cuadrado más bx más c. Y entonces tienes que determinar los valores de a, b y c a través de las condiciones de ortogonalidad, es decir, haciendo las integrales por parejas de polinomios, ¿no? Sí, Y señor. entonces, como ellos tienen que ser ortogonales, pues si yo multiplico, por ejemplo, x menos a por 1 y lo integro y lo igualo a 0, de ahí saco el valor de a. Si ahora cojo a x cuadrado más bx más c y lo multiplico por x menos el valor que me dio de la condición de ortogonalidad anterior, de ahí puedo despejar el p, y si hago la ortogonalidad de S con el 1, entonces me puedo despejar el C. Y de ahí tengo los tres polinomios, el 1, el que es x más a y el que es x cuadrado más bx más c. Y luego lo que hago es, para normalizarlos con el producto interno, tengo que multiplicar el polinomio por él mismo, integrarlo en el dominio y decir que eso es igual a 1. Lo que me dé esa constante, esa es la constante de normalización al cuadrado, entonces le saco raíz cuadrada y divido el polinomio por esa constante, y ahí me quedan normalizados con ese producto interno. O sea, este raíz cuadrada es la constante de normalización. Exactamente. Esa raíz muy probablemente está relacionada con la constante de normalización. Correcto. Ah, ok. Sí, porque, o sea, Probablemente está relacionada porque puede que haya habido una simplificación ahí de algún factor que haya podido salir de la raíz, etc. Pero con certeza la raíz está relacionada con la constante de normalización. ah, ok. Sí, señor. Muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo otra pregunta. Claro, dime. En este punto, dame un segundo. En este punto, cuando uno halla las autofunciones, entonces no es necesario hallar la función de peso. No, porque no te están pidiendo condición de ortogonalidad. Ahí simplemente sacas el polinomio característico, que es lambda cuadrado menos 2, bueno, 2m cuadrado menos 2, perdón, m cuadrado menos 2m más lambda, ¿correcto? M cuadrado menos 2m más lambda. De ahí sacas las raíces de m y con eso escribes la solución, que tú sabes que en una ecuación de ese estilo es e a los autovalores. Y obviamente esos autovalores tendrán una parte real y una parte imaginaria. Entonces la parte real es la que te va a dar ese factor de e a la x o e a la menos x, y la parte imaginaria pues te va a llevar a la forma de seno o coseno. Ah, listo, profe, muchas gracias. Mira que esa es una manera de hacerlo.
Otra manera podría ser, claro, es más larga, mirar qué solución de esas cumple el problema y las condiciones de frontera, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, una persona que sea perspicaz mira las condiciones de frontera y se da cuenta cuáles no las cumplen, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pongo, voy a decirte cualquier cosa, por ejemplo, a ver, si n es par, sabemos que el coseno de, por ejemplo, en la que marcaste como respuesta, si el coseno, si n es par, se cancela con el 2. O sea que me va a dar un múltiplo entero de pi en el coseno, ¿cierto? Cuando la x sea el valor de 3, por ejemplo. Entonces, fíjate que en ese caso ese coseno vale más 1 o menos 1. O sea, esa condición de frontera no se te cumple cuando x sea igual a 3. O sea, esa de entrada, con solo haber mirado eso, la condición de frontera, esa no la cumple. Ya. Todas las que tienen ahí coseno par eran descartables de entrada, ¿cierto? Porque con n par, porque si n es par, te queda que el coseno vale más 1 o menos 1. Entonces no podría ser la solución, tiene que ser de las dos últimas, una de las dos últimas. Y si n es par, en el caso del seno no hay problema porque como el x es impar, entonces eso sigue siendo un múltiplo entero de pi y ahí el seno sí es 0. Pero fíjate que la parte en coseno ya te hubiera dado una idea de qué cosa puede ser la solución. O sea, estaría escoger entre la D y la E. Y si tú, con haber encontrado la parte real del autovalor, ya sabes si la autofunción lleva E a la X o E a la menos X. Y sin desgastarte mucho hubiera sabido cuál es la solución, ¿cierto? Sí, sí. Vale, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Más preguntas. Más inquietudes. Profe, ¿Y Mario? lo que pasa es que yo, qué pena, yo tuve un Sí, problema acá con las propiedades de la transformada. puedes compartir tu pantalla. Claro que sí. Ok. Cuéntame qué problema tuviste. Sí, lo que pasó, pues es que yo estaba como revisando las propiedades Sí. y pues pensé que era como entre la B y la D, por lo que nunca las había trabajado, pero pues preguntando no, o sea, no supe al fin cuál era esa. Ya. Pues fíjate una cosa, ¿no? Tú sabes, ya lo hemos dicho en las propiedades que se mostraron en el curso, que cuando tú tomas la transformada de Fourier en el espacio, en el espacio real, ¿cierto? Y lo llevas a la K, tener factores multiplicando X es equivalente a tener derivadas. O sea que, y eso lo probamos en clase. Entonces, digamos que la opción B claramente es una propiedad de la función de Fourier, de la transformada de Fourier. De la D también lo probamos en clase y esa propiedad precisamente es la que nos permite escribir las ecuaciones diferenciales en su forma algebraica.
cuando nosotros hicimos un ejercicio de aplicación de la transformada de Fourier en la solución de ecuaciones diferenciales parciales, tomamos la transformada de Fourier y precisamente la transformada de Fourier en segundas derivadas era equivalente a sacar el IK a la n, o sea, el IK al cuadrado, por eso da menos k cuadrado. La respuesta a esa pregunta, Mario, es algo en lo que insistimos mucho, y es que la transformada de Fourier de un producto no es el producto de las transformadas. O sea que la respuesta correcta a esa pregunta es la letra E. La transformada de Fourier del producto de dos funciones no es el producto de las transformadas. La propiedad lo que dice es la transformada de Fourier de la convolución de dos funciones, es igual al producto de las dos transformadas. Ok, ¿Vale? listo. Muchas gracias. Vale. Más preguntas. ¿Quién más tiene preguntitas? ¿Alguna pregunta más? Ya tienen resueltas sus inquietudes. Sí, dime. Creo que había un punto en el que nos daban los vectores y teníamos que hallar en los lambda. No sé si se resuelve de la misma manera que... espérame a ver si te comparto. ¿Lo tienes por ahí? ¿Lo tienes por ahí? Espérame un segundito. Vale, Juan. A ver si lo encuentro. Profe, tenemos que hallar la matriz, ¿verdad? Oh, ok. Entonces, ese ejercicio tiene muchas maneras de hacerse. Es un ejercicio bien chévere. Básicamente tú tienes los dos autovalores, ¿cierto? Y tienes los dos autovectores. Entonces, para determinar la matriz, tú lo que haces es que escribes, como los autovalores son reales, vas a poner una matriz hermítica, o sea que sea de entradas A, B, B, C, ¿correcto? Y lo que debe cumplir esa matriz es que si yo multiplico la matriz por el vector, me tiene que dar el autovalor por el mismo vector. Esa es la diagonalización de la matriz, ¿cierto? La ecuación que permite hacer la diagonalización de la matriz. Entonces, fíjate, escribes A, B, B, C multiplicado por el vector 1 sobre raíz de 2 tiene que ser igual a 3 por el vector 1 sobre raíz de 2. Y nuevamente la matriz A, B, B, C multiplicado por el vector menos raíz de 2, 1, y eso debe ser igual a menos 2 por el vector menos raíz de 2, 1. ¿Correcto? Y de ahí te salen, al hacer la multiplicación de la matriz por el vector, te salen varias ecuaciones lineales, resuelves el sistema de ecuaciones y ahí te dan los valores de entrada de A, B y C de la matriz. Ah, listo, profe, sí, ya más o menos entendí. Muchas gracias. Vale, con gusto. Perdón, profe, ¿puede repetir ese punto? Qué pena. Sí, claro, con gusto. Recuerden que el teorema espectral lo que nos dice es que la matriz que uno quiere diagonalizar resuelve un problema de autovectores y autovalores. O sea, la matriz multiplicada por el autovector es igual al autovalor por el autovector. Entonces, si yo digo que la matriz que quiero encontrar tiene entradas A, B, B y C, porque es una matriz hermítica debido a que los autovalores son reales,
Entonces, voy a escribir esa matriz multiplicada por el primer autovector, que es 1 raíz de 2, y eso debe ser igual al autovalor, que es 3, multiplicado por el autovector, que es 1 sobre raíz, pues 1 raíz de 2. Y la otra, el otro autovector debe cumplir también la misma condición, entonces la matriz A, B, B y C la multiplico por el vector menos raíz de 2, 1, y eso debe ser igual al otro autovalor, que es menos 2, multiplicado por el autovector, que es menos raíz de 2, 1. Y entonces lo que dije es que multiplico cada matriz por su vector, y eso me va a dar un sistema de ecuaciones lineales, y resuelvo ese sistema de ecuaciones lineales, y eso me da los valores de A, de B y de C. Entonces, de esa manera puedo determinar cuál es la matriz. ¿Ok? Profe, gracias. Con gusto. ¿Más preguntas? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no es así, entonces, el día... Profe, yo tengo una, Dale, Jesús. Dale. bueno, tengo una pregunta respecto a este ejercicio. Sí, comparte la pantalla, por favor. Un ejercicio donde nos dicen para hallar el valor de A. Yo Sí. podría usar ahí, no sé, ortogonalización entre las Sí. funciones para poder hallar ese No, no. valor de A. No, ¿Sí? lo que tienes que hacer ahí es calcular la función de peso con el factor integrante. ¿Vale? Ok. ¿Estamos? Y entonces lo que haces es resolver la integral de 1 a 5 del factor de peso por el cuadrado de la función que te dan y lo igualas a 1. Y de ahí despejas a cuadrado, sacas la raíz cuadrada y esa es la constante de normalización. Ah, ok, o sea, aquí A corresponde a la constante de normalización. Eso es lo que te están diciendo aquí, ¿no? Yn es igual a ax a la 1/6 seno de no sé qué, bajo el producto interno, porque aquí te dice que son autofunciones ortonormales, ¿cierto? Entonces A es la constante de normalización. Y entonces la tienes que sacar de la integral de 1 a 5, de la función de peso que la sacas de llevar el problema de arriba a la forma de Sturm-Liouville, y por el cuadrado de esa función. Cuando haces esa integral y la igualas a 1, de ahí despejas el valor de A. Ok, profe, aquí. ¿Vale? Gracias, profe. ¿Alguna pregunta más? ¿Inquietud? Bueno, profe, tengo otra Dale, de otro ejercicio. dale, ponlo. Este ejercicio, que no, bueno, como yo lo desarrollé y me dio parecido a la D, pero negativa, menos 2 pi, pero no sabría cuál.
Ok, aquí la encontré. Sí, profe, yo lo que hice ahí fue pues, Pero evaluar esa integral de menos pi. ¿Cómo? muéstrame qué ejercicio Ah, es. no, perdón. Pensé que ya estaba transmitiendo la pantalla. Este ejercicio, profe. Ese fue el que preguntó ahora Rey. Sí, sí. Entonces, ojo, como esta función no es seno de x en todo el eje real, sino solamente entre menos pi, y es 0 por fuera, entonces uno calcula la transformada de esa función en esas condiciones. Y lo que le da la transformada de esa función en esas condiciones es 2 sobre pi seno de k, raíz de 2 sobre pi, perdón, seno de k pi sobre k cuadrado menos 1. Entonces, lo que dice el teorema de Parseval es que la integral del cuadrado de la función es igual a la integral del cuadrado de su transformada. Entonces, simplemente con esa transformada, pues inmediatamente sé que la respuesta es la D, ¿no? Sí, estoy viendo aquí donde salió un imaginario, que por eso fue que cuando le di al cuadrado me salió un negativo. Pero no porque esto es módulo, o sea, es ella por su complejo conjugado. Ah, ok. Es que Esto no, ahí me confundí porque pensaba que era, como decía aquí cuadrado, no claro, estaba pero es que viendo. esa es la función que está definida en el espacio real, pero es que la transformada está definida en el espacio complejo. Entonces lo que dice la, la teoría de Parseval es que es el módulo cuadrado de la transformada. Ok, eso es ella por su complejo conjugado, claro. Ok, ahí estuvo mi error entonces. Ok, profe. Otro por acá. Bueno. Gracias, profe. Por favor. ¿Alguna inquietud más? Fabio, Paula, Cristian, Laura, Renzo, Estefan y Mario, Daniel. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces quedamos que el día lunes abriremos un par de intentos para que puedan volver a presentar el examen y mirar si podemos subir un poco la nota. Pues yo les agradezco mucho la atención de haber estado en este proceso de retroalimentación. Quedamos Eric y yo atentos de si hacen los problemitas en detalle y quieren revisar algún paso, alguna cosa, pues con todo el gusto también estamos pendientes. Entonces yo les deseo un resto de fin de semana muy agradable y nos estamos viendo la semana entrante. Muchas gracias a ustedes. Profe, una pregunta. Dime. Muchas gracias, profe. ¿Cuánto tiempo tenemos para resolver el intento? Los dos No, intentos. el examen está abierto con la misma intensidad horaria y tienen todo el lunes para hacer un par de intentos más. Ok, muchas gracias. Vale. Entonces, Profe, muchísimas gracias de verdad. no, con todo gusto. Me gusta mucho que hagan sus preguntas y me doy cuenta de que entienden y saben lo que están haciendo, que tienen pues sus inquietudes, está bien, pero que sabemos de qué estamos hablando y eso lo deja uno muy tranquilo. Entonces, sí, nos vemos en clase el martes y aprovechen bastante ese lunes para hacer el par de intentos adicionales. Les deseo una feliz mañana. Eric, también muchas gracias por estar con nosotros en esta retroalimentación.
Profe, muy amable, muchísimas gracias. Con todo el gusto. Estamos hablando. Saludos. Muchas gracias, profe. Chao, chao. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego, Eric. Gracias, Eri. Gracias. No, Ari.